Capítulo 115. Bol. 2. El hombre útil raspé el fondo de la sartén con la espátula, asegurándome de que no quedara nada pegado. Todo el sabor se pegaba al fondo. Si no lo metía en la salsa, sería un desperdicio. ¿Es picante?, preguntó Coco. Sí, respondí intentando disimular mi enojo. ¿Y tiene carne?, continuó. Mucho, le dije. ¿Y verduras extra?, recordándome la petición de Velvet. Todos los que pueda darme, le dije, raspando la sartén un poco más fuerte. Pero no muchos almidones, ¿verdad?, bromeó Coco. Son malos para la figura. Coco, si sigues insistiendo con el tema, la cena va a ser parte de tu vestuario en lugar de una comida. Eso no es lo que haría un anfitrión, rió Coco. Tampoco es responsabilidad de un invitado criticar una comida que de otro modo sería gratuita, respondí con sarcasmo. ¿Puedes concentrarte en el juego, Coco?, suplicó Velvet. Esta noche ha sido divertida hasta ahora, no quiero que me vuelvan a invitar. Dejemos que Velvet realmente se preocupe por poder regresar. Lo tienes, Bum Bum, dijo Coco, sonriendo con suficiencia mientras dejaba las cartas. 4 iguales. Rayos. Espetó Jaune, tirando sus cartas. Una acción, aunque no una vocalización, que los demás en la mesa imitaron. Incluso Weiss, quien por lo demás parecía tener a la señorita Fortune en el bolsillo. Quizás lo único bueno para todos ellos era que jugaban por una miseria y no por dinero real. Coco atrajo el bote hacia ella, aumentando la pequeña reserva de ganancias que de otro modo tendría. La suerte es una dama, y ella es justo mi tipo, dijo con una sonrisa burlona. Es una lástima que no parezca tener en cuenta el gusto, añadí. Ten cuidado de no quemar la cena, respondió Coco, lanzándome una sonrisa que podía cortar el cristal. Me zampé y seguí cocinando. Casi se quemó solo porque Coco no pudo dejar de meterse en mis asuntos. De hecho, me había desviado por completo de lo planeado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Yapsu. Huele bien. Un plato caliente de mi tierra. Al principio estaba planeando otra cosa, pero como alguien quiso tener en cuenta el sabor de antemano, te voy a pedir una cazuela, le dije, probando algunas patatas con la espátula. Aún no está listo, pero pronto estará listo. Y tiene muchísimas verduras, dijo Velvet sonriendo mientras comenzaba a barajar las cartas. Hay muchos, aunque no te molestes demasiado si son en su mayoría de la variedad con almidón. Velvet se encogió de hombros, vegetal era vegetal. Honestamente, culpé a Coco por casi arruinarlo, porque casi lo hizo. El plan original era intentar darle un giro a los taikoes de Raúl, usando lo que tuviera a mano para compensar. En ese caso, carne molida y frijoles. Preparé la mezcla de especias y logré que algunas verduras se asaran a la plancha. Solo habría necesitado pan plano rápido, y habría sido una comida fácil para mucha gente. Entonces Coco empezó con sus críticas y todo se descontroló. Pasó de taikoes a casi quemado, a sopa, a carne con salsa, y finalmente a una cazuela caliente. No era del tipo que hacía la señora Ruby, sino más bien del que Trudy servía en Goat Springs. Una especie de pastel de cabra, si es que Bigorns podía considerarse una cabra. Bastaba con cambiar la carne y las verduras por otros ingredientes básicos, y era bastante parecido. Se evitó el desastre, se salvó la cena, pero no estaba dispuesto a olvidar la causa. Recordatorio. Nunca vuelvas a cocinar para esa chica, ¿saben? Me sorprende que hayan logrado que Godwitch cambiara el plan de juego, dijo Jaune, tomando sus nuevas cartas de Velvet. Supongo que no debería sorprendernos que te obligara a volver con nosotros después de este fin de semana, pero no esperaba más batallas por equipos ni enfrentamientos. Es para bien que lo hayan hecho, dijo Weiss, mirando su mano, pero controlando bien su cara de póker. Aunque no puedo decir que no voy a perder la oportunidad de entrenar más intensamente, este era el mejor resultado que podíamos esperar. Ahora, al menos, la mayoría no tendremos que pasar el tiempo sentados y observando. Aunque algunos de nosotros estábamos deseando pelear esta vez, me quejé. ¿Estás enojado porque no conseguiste uno?, dijo Nora alegremente, dejando sus cartas sobre la mesa y doblándolas. No me digas, respondí retóricamente. No debería haberme sorprendido de que Godwitch me dejara fuera del campo. Básicamente, había criticado sus métodos de enseñanza en su cara, delante de toda la clase, y al final había tenido razón. Aunque estaba dispuesta a aceptar mi razón, eso no significaba que tuviera que recompensarme por ello esta vez. Lo cual era una pena, porque la verdad es que estaba deseando tener la oportunidad de analizar mejor cómo luchaban los demás y ofrecer mis propias críticas. Una pena, pero podía esperar a la siguiente clase.
No podía dejarme en la banca para siempre. Quizás signifique que ahora podemos luchar entre todos. Chilló Nora, casi ignorando por completo la mano que le habían dado. He querido entrenar con ustedes desde que Jan atravesó la pared con 6. Me hubiera gustado ver eso, dijo Coco. Pueden pasar muchas cosas raras durante los entrenamientos, pero lanzar a alguien contra una pared habría sido una novedad. El muro lo hizo peor que yo, y ni siquiera tenía un aura en ese momento, le dije, todavía preocupada por la cena. Francamente, debería preocupar a todos sobre lo que usan para mantener unida esta escuela. Porque es algo muy común, dijo Blake con sarcasmo, mirando sus tarjetas. Como todo lo demás en lo que parecemos estar involucrados. Según Oblek, no somos los primeros estudiantes que rompen la ley para hacerla cumplir, así que eso vale la pena, repliqué. Probablemente tampoco seamos los primeros en lanzarnos a patadas contra las paredes. Estoy segura de que hay muchas cosas que no somos los primeros en hacer, dijo Pirra, eligiendo las palabras con serenidad. Aunque eso no cambia el hecho de que las hicimos. Sí, no se me ocurren muchos otros equipos de menores y mayores que hayan ayudado a detener una fuga en una prisión, coincidió Coco. Hay alertas de subyugación nocturnas, aunque la fuga de la prisión fue sin duda la primera. Espero que no sea un creador de tendencias, prefiero no tener que volver allí, suspiró Jaune. La situación se puso bastante fea dentro de la prisión. Mis compañeros no dijeron nada, pero por las miradas de indiferencia de las chicas, supe que todas estaban pensando lo mismo. Lástima que probablemente no se diera cuenta. Todos se pasaron las manos mientras yo seguía cocinando. Ren salió victorioso, y todos volvieron a pasar sus cartas mientras la olla se movía, se volvía a llenar y se colocaba la siguiente mano. Coco dio un sorbo a la bebida que Weiss le había traído mientras revisaba sus nuevas cartas. Tragó saliva y dejó la bebida. Entonces, Six, ¿tienes alguna anécdota interesante que contar? Preguntó Coco. Todos mis amigos levantaron la vista de sus cartas y miraron a Coco, algo que sus compañeros de equipo notaron y observaron con diversión. ¿Tienes una lista de las cosas correctas que preguntar? Preguntó Nora. Primero la cocina y ahora esto. Eso no es un no, dijo Coco sonriendo. Nada que valga la pena contar en compañía, respondí, mirando atentamente a mis compañeros y amigos, quienes parecieron captar el mensaje. ¿Por qué? Solo por curiosidad, respondió Coco, mirando por encima de sus gafas. Con lo que dijiste de camino a Colesgate, por no hablar de lo que pasó dentro o lo que les dijiste a Ozpin y Goldwich, parece que sí. A mí tampoco me importaría escuchar algunas de ellas, dijo Velvet, levantando la vista de sus cartas. Buena suerte con eso, dijo Weiss. Hacer que hable de cualquier cosa es como intentar sacarle los dientes a un Goliat. ¿Qué quieres decir? Preguntó Velvet, mirando a Weiss antes de que Nora interviniera. Llevamos meses intentando que nos cuente qué hizo antes de venir a Beacon, dijo Nora con voz alegre. Pero ha sido como Blake y su arco, y simplemente no quiere contarnos nada. No es cierto. Nos ha contado un montón de cosas. Se defendió Ruby, antes de darse cuenta del camino que estaba tomando y cambiar de rumbo. Solo que, ya sabes, no sobre él. Al igual que Blake, mi pasado es el pasado, dije con tono sereno. No tiene sentido rehacerlo. Todos los Zvi apartaron la vista de sus cartas y me miraron fijamente. Incluso Fox, que de otra manera no podría ver por el bosque y sus árboles. Entonces, ¿no hablas de cómo era tu vida antes de Beacon? Preguntó Velvet. No dije eso, dije que no hablo de mi pasado, corregí. Eso no significa que no les haya dado una idea de cómo era mi vida con otros detalles. Bueno, tío, eso es pura mentira, dijo Coco, mirándome con sequedad. Hay que respetar tu privacidad, y luego está eso. Miró a Ruby. Ni se te ocurra. Bueno, después de un incidente del que no hablamos, no presionamos a Six para que hable de cosas que no quiere, dijo Ruby encogiéndose de hombros. Como él también dijo, nos cuenta sobre, ¿de dónde es? No es bonito, respondió Jaune por ella. Si tan solo la mitad de lo que nos ha contado fueran mentiras, seguiría siendo un lugar terrible. Mejor que otros, le corregí. Ahora que lo pienso, nunca dijiste de dónde eres, y definitivamente no es de Vale, dijo Coco. Boom Boom y yo crecimos por aquí, aunque no nos moviéramos en los mismos círculos, habrías llamado la atención. Mistral tampoco, dijo Yapsu con una voz retumbante como un órgano. Reconozco que casi todo lo que lleva puesto JNPR es de allí. Nómada de por vida. Cantó Nora. Lo que deja a Bakuo, el reino natal de Fox, dijo Coco, mirando de reojo a su compañero.
Fox seguía mirándome con sus ojos nublados. Si de verdad estaba ciego, yo debería haberme parecido a cualquiera que hubiera conocido, lo cual era más reconfortante que el otro pensamiento. Después de un momento, se giró hacia Coco. Sí, sé que se parece a cualquiera que hayas visto de Bakuo, sábelo todo, murmuró Coco, haciendo que Fox sonriera. Admito que a mí también me sacó una risa seca, lo cual ayudó. Entonces supongo que la semblanza de Fox es poder hablar sin abrir la boca. Se podría decir que sí, dijo Velvet sonriendo. Fue útil. Aprender a comunicarse sin decir una palabra era una habilidad útil. Sobre todo cuando quienes te rodeaban podían entender lo que decías. Aparte de eso, desde que mi secreto se divulgó entre mi círculo más cercano de amigos, intenté investigar mejor los reinos circundantes. Aunque no era una coincidencia perfecta, Bakuo seguía estando más cerca del Mojave que las tundras del Atlas o las selvas tropicales de Mistral. No teníamos a Grimm, pero el patrón caótico y cambiante de asentamientos y topografía daría credibilidad a cualquier cosa que dijera. Francamente, la naturaleza caótica de la región en general me resultaba más cercana que el resto del mundo. Era más fácil inventar una historia para encubrir un país caótico y cambiante que una de un país más establecido. Por si sirve de algo, soy de una zona de Bakuo, una muy remota, les dije. Está en la costa oeste. Claro que eres de Bakuo, tarareó Coco después de un momento. Ya que es más fácil ser impreciso sobre de dónde vienes. ¿Qué soy yo, un libro abierto para esta gente? No es para tanto, dijo Ruby. Pasamos mucho tiempo hablando de todo tipo de cosas. No nos importa mucho que Six no quiera hablar de sí mismo, simplemente no se siente cómodo. Tampoco nos obliga a hablar de cosas que nos incomodan. De hecho, me parece respetuoso, entonó Yapsu. Cuando nos juntaron, Coco nos pidió que compartiéramos historias de nuestra infancia. Nos unió más como equipo, ¿verdad? Preguntó Coco, imperturbable. En este trabajo no tienes tiempo para avergonzarte por nimiedades. Esa es una forma de verlo, la otra es saber no hacerme demasiado amigo, dije. A pesar de haberme acostumbrado a ustedes, hay cosas de las que no quiero hablar. Créanme, hay heridas que es mejor dejar curadas. Bueno, por si sirve de algo, Coco tiene claustrofobia por quedarse encerrada en un armario cuando era más joven, dijo Yapsu, dándole a Coco una mirada seca. Su líder lo miró fijamente. No necesitaba saberlo. Me reí entre dientes. ¿Algo gracioso, chico? Preguntó Coco, mirándome fijamente. Nada, solo que, una vez hice un amigo al que le pasó exactamente lo mismo, o algo así, me encogí de hombros. Podrían haberse llevado bien. Ah, ¿ves? A eso me refiero. Dijo Coco con una sonrisa burlona. ¿Cómo se conocieron? Los detalles, chúpalos. Ni hablar, le dije. No te debo ninguna explicación, como tú no me la debes a mí. Buh. Dijo Coco secamente, jugando la mano que le tocó. La ronda terminó rápidamente y pasaron a la siguiente. ¿Ves con lo que hemos estado lidiando estas últimas semanas? Preguntó Nora con entusiasmo, barajando las cartas de forma errática y desordenada. Es como, ¿cómo se dice, llevar un burro al agua? ¿Te refieres a un caballo? Preguntó Velvet. No, un burro, dijo Ren con una sonrisa burlona. Un caballo al que al menos podrías llevar al agua. Un burro probablemente te mordería primero. Creí que se trataba de hacerle beber, preguntó Velvet, confundida. ¿Quién dijo algo de emborracharlo? Gorjeó Nora. Primero tienes que hacer que se mueva, Nora frunció los labios, pensando. ¿Sabes? Creo que si emborrachamos a 6, te detendré ahí mismo, le dije. Aunque agradecería el intento, no apreciaría el motivo, y lo sabes. Sabemos que lo apreciarías, al igual que a nosotros nos gustaría tener más historias, amigo, dijo Nora alegremente. Tal vez 1 o 2 que involucren a Jojo, dijo Ren, sonriendo ante su propia broma tonta. Nora le devolvió la sonrisa con sorna ante su apoyo y ambos se sostuvieron la mirada durante un instante notablemente largo, algo que supongo no era inusual en ninguno de los dos. Aunque cuando sus rostros se sonrojaron y apartaron la mirada, definitivamente no les correspondía. ¿Interesante quién es Jojo? Preguntó Velvet. Se embarcó en una extraña aventura que Six no quiere contarnos, mintió Nora, intentando fingir que no brillaba como un trozo de hierro al rojo vivo. Es un personaje ficticio que Ruby aparentemente inventó en algún momento y Nora se niega a dejarlo ir, corregí. ¿Sabes? Me inclino más a creerle a Nora, porque lo que dice tiene el mismo sentido pero es más divertido, dijo Yapsu, mirando sus cartas y levantando el bote. Oye.
Tú eres el que no quiere contarle nada a nadie, los rumores así son más creíbles, dijo Coco, encogiéndose de hombros. Si hubieras dicho un poco más, probablemente ya te habrías adelantado. No, gracias, dije. Prefiero dejar que el molino de chismes siga moliendo hasta que se acabe el grano. No pienso empezar a alimentarlo. Incluso cuando el chisme solo se refiere a... ¿12 personas? Preguntó Coco, haciendo un recuento rápido. Juntó las manos e hizo una pausa antes de volverse hacia mí. ¿No dijiste que trabajabas como cazarrecompensas antes de venir a Beacon? Un viejo dolor palpitaba en mis palmas. De vez en cuando, asentí. A veces andaba justo de dinero, llegaba a fin de mes con lo que me pagaban. Podrías haberte enganchado igual de rápido a cualquiera de mis otros trabajos. Médico, mecánico, mensajero, carpintero, guardaespaldas, conserje, sastre, mercenario, electricista, manitas. Coco inclinó la cabeza hacia la sartén que estaba usando. Y cocinero. Sé que intentas burlarte de mí, pero no hay nada de malo en ser lo que yo quiera ser. Aprender es divertido, cuando uno quiere, dije, bajando la temperatura de mi hornilla. Para entonces, solo estaba dejándola hervir a fuego lento, y pronto estaría lista. No tenía sentido dejarla quemar. Deberías intentarlo alguna vez, aprender una habilidad más allá de lo que ya te es familiar. Murmuró Coco, frunciendo los labios. ¿Cómo podemos hacer eso si no estás dispuesta a contárnoslo? No quieres ser cazarrecompensas, dije, negando con la cabeza. Aunque quisieras, te diría que no querrías serlo. Es mejor que no aprendas esa habilidad en particular. Usa habilidades que no se alejan mucho de lo que podrías aprender aquí, como cazador. Pero no vale la pena recorrerla. Levanté la espátula mientras señalaba a Ruby. ¿Quieres aprender química, recarga? ¿Puedo enseñarte eso? Pregúntale a Ruby. Si quieres aprender habilidades y trucos fuera del combate, no me importa. Si quieres saber cómo buscar comestibles en la naturaleza, o cómo recablear aparatos electrónicos, claro. He tenido que aprender muchas cosas diferentes, y puedo compartirlo. Pero no me siento inclinado a decirte dónde aprendí a hacerlo, ni a contarte historias sobre lo que hice para llegar aquí. ¿Eras un criminal o algo así? Preguntó Yatsu, frunciendo el ceño. Entendemos que no quieras compartirlo, pero te pones bastante a la defensiva. Cuando te atan a una silla para que la gente pueda empezar a sacarte ideas, te pones así, respondí. Ya eras así incluso antes de que eso pasara. Dijo Ruby indignada. Bueno, acabas de darme otra razón. Porque claramente lo necesitabas, dijo Wei secamente. ¿Y entonces por qué no te gusta que te llamen mensajero? Preguntó Velvet. Parece una tontería enojarse por eso, aunque no es que quiera molestarte. Añadió rápidamente. Lo dejaré pasar, dije, en el contexto de la conversación, con inocencia. Y supongo que es una tontería enojarse, considerando la diatriba que solté en la prisión, es una cuestión de contexto, sobre todo. Lo estoy superando, no tiene mucho sentido hablar de ello ahora. Oh, ahora solo estás poniendo excusas. Velvet hizo pucheros. Cualquiera puede, resoplé. Francamente, me alegré de que los demás supieran que no debían insistir tanto como Xi. Entendían por qué no podía hablar de nada, les gustara o no. Fui había demostrado ser de confianza, e incluso nos ocultaba el secreto de Blake. Eso no cambiaba el hecho de que no iba a contarles mi situación actual. Era un asunto delicado que no necesitaban conocer. Aparte de eso, las pocas veces que les conté historias, hice todo lo posible por mantener los detalles en secreto. Incluso si lograban descubrir las cosas por sí solos, no me sentía inclinado a decirles nada. No necesitaban saberlo, y aparte de eso, ¿cuánto creerían realmente? Había mucho que les había contado que se asumía de buena fe y poco más. No es que pudiera demostrar mucho, estancado como estaba. Tampoco es que todos nos debiéramos mutuamente cada historia triste o recuerdo cariñoso que recopilábamos por el camino. Aunque algunos estuviéramos más dispuestos a compartirlos. Eso los hizo mejores personas que yo. Además, tendría que censurar o corregir a fondo todo lo que les dijera. No porque no pudieran soportar un poco de sangre figurativa, sino porque no tendría tiempo de cubrir o corregir todos los detalles menores que pudiera decir. Nora ya había captado más de lo necesario, no necesitaba ese desastre. Fox me miró por un momento con sus ojos ciegos, antes de mirar brevemente a Coco. Fox quiere saber dónde aprendiste todo, relata Coco, después de un momento. He aprendido cosas sobre la marcha, le dije. Nunca he ido a una escuela formal, que yo recuerde, pero he aprendido mucho en el camino.
Aprender rápido me ayuda con eso. Pero eso no explica cómo aprendiste algunas de las cosas más avanzadas, dijo Coco, repitiendo lo que dijo Fox. Con lo que estoy de acuerdo, la última vez que lo revisé, los médicos no pueden andar por ahí haciendo de mercenarios mientras siguen operando. Lo cual sabían, en parte, por lo que pasó con San. Como cualquiera aprende cualquier cosa. Estudiando, practicando y buscando apoyo donde pudiera, expliqué. Eso aplica a casi todo lo que he hecho. Si no sabía algo, leía sobre ello, intentaba practicarlo y buscaba a gente que supiera más cuando eso no era suficiente. ¿Y por casualidad encontraste a alguien dispuesto a enseñarte a abrir a la gente? Preguntó Coco, aunque no supe si era ella o Fox. La cirugía implica mucho más que eso, y tampoco necesitaría ser médico para hacerla, repliqué. Lo difícil es el resto del proceso, la parte que implica reconstruirte en una sola pieza, preferiblemente más sana. ¿Y por casualidad encontraste a alguien que te enseñara eso? Preguntó Coco de nuevo. Actúas como si no hubiera médicos dispuestos a enseñar a otros a ejercer la medicina, dije secamente. Me hice amigo de uno a uno cuando necesitaba aprender todo lo que podía sobre medicina. Sin él, bueno, no sé dónde estaría hoy. Arcade me dio mucha perspectiva en un momento que la necesitaba. Se merecía una oportunidad de paz. ¿Pasaba lo mismo con todos tus amigos? Preguntó Ruby. No hablas mucho de ellos, y tampoco es que hables de nada personal, pero, ¿sabes? Ya no me incumbe compartir sus historias, como tampoco les incumbe a ellos compartir las mías, le dije. Quizás haya cosas que no pueda evitar mencionar, pero no es que ninguno de ustedes mencione ni hable de los amigos que tenían antes de Beacon. Ruby asintió, pero no dijo nada. Francamente, no sabía si alguno de ellos tenía amigos fuera de Beacon. Todo nuestro tiempo estaba bastante ocupado por los acontecimientos recientes. ¿Y simplemente hacer muchos amigos te hizo mágicamente más competente en todo? Preguntó Coco. No por arte de magia, ni solo por hacerme amigo de ellos, corregí. Todo lo que aprendí requirió esfuerzo y tiempo para que se me quedara grabado. Hay muchas cosas que no aprendí de ellos, y que simplemente ya sabía, aunque no sepa cómo. Me di un golpecito rápido en el casco, justo donde Benny me había dejado. A pesar del daño cerebral, recuperé algunos conocimientos. Si a eso le sumamos la memoria muscular, las piezas se fueron encajando con el tiempo. Por lo que sé, podría haber sido médico antes de mi pequeño percance. Lo único que sé con certeza es que descubrí el resto con el tiempo. Entonces posiblemente seas un genio, y no eres nada humilde al respecto, dijo Coco, poniendo los ojos en blanco. Ya lo noté, pero ¿cómo influye eso en hacer amigos, intelectual? Más que un genio, si le crees al ordenador que tengo en la muñeca, no soy un intelectual, porque eso significaría que estoy calvo debajo de esto, dije, golpeándome el casco con los nudillos, otra vez. Algo que la mayoría de los presentes podría confirmar. Fue y emitió un pequeño grito mientras salía de debajo de la mesa, antes de dirigirse hacia mí y mi estación de cocina. Incluido Fue, dije, derribando algunas sobras para que comiera. Probablemente el pequeño nos ha visto más de lo que nos gustaría vernos el uno al otro. Preferiría no sentirme incómoda por cambiar de lugar con mi perro, gracias, dijo Ruby bruscamente, aunque estaba claro que no se le había ocurrido antes. En cuanto a mis amigos, la mayoría se unieron a mí porque nos enganchábamos con algún proyecto o sentíamos que podíamos aprender algo el uno del otro, expliqué. Al menos la mayoría. Otros simplemente resolvimos problemas juntos y nos pusimos manos a la obra. Nombra uno, dijo Coco, intercambiando una mirada con Fox. Bueno, me detuve al darme cuenta de lo que hacía. Buen intento. PFF, se burló Coco, antes de encogerse de hombros hacia Fox. Él la miró con aire de disculpa. Demuestra cuánto confías en todos aquí, no querer hablar de algo tan inofensivo. Eso es un golpe bajo, dije. Bueno, si no nos da miedo compartir nuestros defectos, dijo Coco, mirando a Yapsu. Entonces tú tampoco deberías tener miedo de compartir cosas. Gruñí, comprobando la comida. Probablemente tardará un par de minutos más. Siguió un largo silencio, mientras los demás volvían a sus juegos. Las cartas y las monedas pasaban y brillaban al jugarse las manos, ganando y perdiendo partidas. Hubo breves momentos en que Fui, a su propio ritmo, se detenía a mirar las monedas, acuñadas con la iconografía de la Legión. Aunque no les significara nada, probablemente intentaban compararlas con lo que conocían. Incluso si hubiera algún rasgo de la cultura de Bakuo con el que compararlas, no encontrarían nada.
Si hubiéramos hecho lo mismo hace unas semanas, estaría más preocupado que entonces. Como no lo estábamos, no les importó nada, y me alegró saberlo. No sabrían nada que yo no quisiera que supieran. No confiaba en que lo supieran. La confianza es algo muy frágil. Se rompe fácilmente, se construye con lentitud, es invaluable para las personas adecuadas. Algo que a menudo daba mal y sin pensarlo mucho. Tenía las cicatrices, tanto figurativas como literales, para demostrarlo. También las tenían mis amigos y compañeros. Los presentes, y tan lejanos. ¿Podía confiar en los presentes de la misma manera que confiaba en ellos? Según mi P-Boy y Penny, sí. Habían hecho todo lo posible para demostrarlo desde entonces. Adquirí muchos de mis conocimientos de mecánica de un amigo llamado Raúl, dije después de un momento. De la variedad táctil, no de la que se centra más en la teoría científica. Metalistería, ingeniería eléctrica, fontanería y similares. El tipo de trabajo que requiere un enfoque más práctico, sobre todo en lo que respecta al mantenimiento de armas y materiales. Miré a Zue y lo encontré mirándome expectante, esperando que le llovieran más migajas. En cambio, me arrodillé y lo levanté. No se retorció ni se resistió como yo. Parecía un poco confundido, pero al cabo de un momento se dejó llevar. Su peso recayó en mis brazos mientras volvía la vista hacia todos. Todos estaban escuchando, sin duda, mientras seguían intentando seguir el juego. Nora se animó especialmente al mencionar al hombre del queso derretido. Entre los dos, diría que Raúl sabe más de lo que yo probablemente jamás sabré, continué, sin aclarar nada para quienes no entendían el contexto. Puedo arreglar cualquier cosa con el tiempo suficiente, hacer parches y poner las cosas en marcha. Raúl puede hacer eso y más cerca de un verdadero artesano que yo. Cuando quiere arreglar algo, se asegura de que se haga correctamente. Sin atajos ni medias tintas, a menos que la situación lo requiera. Cuando vuelve a armar las cosas, espera que se mantengan así el mayor tiempo posible. Una cualidad útil, y parte de lo que lo metió en el aprieto que nos llevó a conocernos, hay mucho espacio abierto en casa, grandes extensiones de tierra que se extienden hasta el cielo nocturno. Perfecto para repetidores de comunicaciones, si no te conformabas con una hermosa vista. Podrías encontrar un repetidor así en la cima de una región conocida como la Montaña Negra. Alrededor de él, un asentamiento, un refugio de la naturaleza circundante y sus peligros. Hubo un tiempo en que fue una instalación necesaria para el conjunto, un lugar para el equipo operativo y el personal de apoyo del repetidor. Pero ese tiempo había pasado, el repetidor estaba abandonado. Funcionaba, pero no era necesario. Sirviendo como poco más que un lugar para buscar comida y sobrevivir. La gente iba y venía, reconstruyendo la infraestructura. Lamentablemente, no tardó mucho en aparecer allí el tipo de público equivocado. Un grupo de marginados, por un tiempo, se instaló en el relevo de la Montaña Negra. Un grupo inestable, contento de que los dejaran en paz, pero igualmente tentado a atacar con una velocidad despiadada y una fuerza aterradora. Estaban enfermos, algo que escapaba a su control. Aislarse de esa manera era quizás la acción más bondadosa que se les ocurría. De no ser porque su líder, Tabitha, era la menos estable del grupo. De una forma u otra, ella y su grupo repararon el equipo de transmisión del relé. Con él, mantuvieron un flujo constante de delirios que se difundían por las ondas. Una mezcla de amenazas y advertencias, acompañada de ataques megalómanos de autobombo. Era el tipo de cosas que la mayoría sabía que debía evitar. Uno tendría que estar loco o ser inconsciente para creer que viajar al relé era una buena idea. Desafortunadamente para Raúl, pero para mi eterna gratitud, un día fue esto último. Durante un tiempo, había estado sintonizando las transmisiones de la Montaña Negra para mantenerse conectado con el resto del mundo. Eso, y, de vez en cuando, para escuchar música. Sin embargo, una vez que Tabitha tomó el control, las transmisiones se volvieron menos frecuentes y más difíciles de encontrar. Sin darse cuenta de la causa, Raúl reunió las herramientas que creía necesitar y se dirigió a la Montaña Negra. Como era de esperar, fue hecho prisionero casi de inmediato. Un destino mejor que la alternativa, y uno que aceptó con gusto. Como era de esperar, parte de la inestabilidad de Tabitha se debía a la pérdida de una compañera, o lo más parecido que alguien en su condición podía tener. Una máquina a la que había llamado Rhonda. En algún momento de sus viajes, justo antes de llegar a la Montaña Negra, Rhonda sufrió graves daños. Los habitantes originales de la montaña intentaron repararla, pero carecían de los conocimientos y los componentes necesarios.
Incluso después de tomar el control, Tabitha no desistió. Hizo que sus subordinados buscaran todos los componentes y materiales que pudieran encontrar. Lo que no pudiera usarse para reparar a Rhonda, se usaría para mantener el relé en funcionamiento. A pesar de ello, ni Tabitha ni sus seguidores tenían los conocimientos necesarios para reparar a Rhonda. Su inestabilidad hizo inútil cualquier intento de aprender cómo hacerlo. Las pocas veces que intentaron algo más complejo que mantener el relé en funcionamiento, resultaron desastrosas. Así que Rhonda permaneció rota, oxidándose en un rincón mientras Tabitha se hundía cada vez más en la psicosis. Entonces apareció Raúl y se presentó una oportunidad. Rhonda tenía la intención de matar a Raúl por invadir su territorio. Sin embargo, Raúl comprendió la importancia de Rhonda para Tabitha y la aprovechó. Afirmó que podía repararla si contaba con las piezas y el tiempo suficiente. A pesar de su inestabilidad, Tabitha sabía que Raúl solo intentaba salvarse. Pero, al ver la oportunidad que representaba, Tabitha se la permitió. Sin embargo, aunque Raúl probablemente podría haber reparado a Rhonda como afirmaba, había un problema. Solo podría hacerlo si tuviera acceso a su kit de herramientas completo, y no a la pequeña selección que llevaba consigo para arreglar el relé. A pesar de sus esfuerzos por convencerla, Tabitha no iba a confiar en que no huiría si se le presentara la oportunidad. Así pues, con la promesa que le había hecho en mente, Tabitha lo tomó prisionero. Lo encerró en un cobertizo destinado al equipo y la electrónica del relé. Le dio una fecha límite para reparar a Rhonda, o lo ejecutaría y retransmitiría el evento en directo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Raúl no pudo arreglar a Rhonda. Incluso con lo que Tabitha le proporcionó, para realizar las reparaciones, necesitaría diferentes herramientas y maneras de modificar o desmontar las piezas proporcionadas. Para que pudieran funcionar y encajar en Rhonda. Sin ellas, Rhonda nunca volvería a funcionar, y él viviría con el tiempo prestado. Pero Raúl no era nada sino un hombre ingenioso. Llegó el día de su ejecución, y Tabitha cumplió su promesa. Lo preparó para morir con todo el mundo a su lado, sabiendo que nadie intentaría rescatarlo. A pesar de eso, Raúl se mantuvo tranquilo. Cuando le preguntaron si no tenía nada que decir, Raúl se mostró tranquilo y sereno. Habló bien de Tabitha y de cómo lo trataba, y elogió su trabajo. Más importante aún, habló de su dolor. No de que él fuera a morir, sino de que Rhonda seguiría destrozada. Tabitha no había permitido que nadie más se acercara lo suficiente para curarla, y Raúl lo sabía. Le dolía, afirmó, saber que no habría nada más que pudiera hacer para curar a Rhonda, ahora que iba a morir. Para su eterno alivio, Tabitha le creyó. Su inestabilidad mental y su intenso deseo de reunirse con Rhonda le impidieron cumplir con sus promesas. Permitió que Raúl viviera ese día y lo devolvió a su prisión. Lo que siguió a partir de ahí fue el surgimiento de un patrón. Raúl intentaba arreglar a Rhonda, solo para encontrarse con otro callejón sin salida. Tabitha amenazaba con matarlo. Raúl expresaba su arrepentimiento y se salvaba. Tabitha lo encerraba de nuevo, sin brindarle más apoyo para resucitar a su amada Rhonda. Así continuarían las semanas, quizás meses, mientras Raúl intentaba sobrevivir a sus captores y liberarse. Escapar no era una opción para él. Si lo atrapaban huyendo, sus súplicas serían desestimadas y moriría. No podía arreglar a Rhonda sin las herramientas. La única gracia que le quedaba era que Tabitha creía que podía arreglar a Rhonda. Su única esperanza era que Tabitha no cambiara de opinión antes. Raúl quedó atrapado. Así fue cuando finalmente nuestros caminos se cruzaron. Por aquella época, viajaba por la región al este y al sur de la Montaña Negra. Estaba intentando reunir suficiente dinero para comprar algunos suministros básicos, cuando me vi viajando más al oeste de lo habitual. Por aquel entonces, desconocía la Montaña Negra, pues mi conocimiento de la región era escaso y no había estado al tanto de las transmisiones. No me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que empecé a ascender por el sendero de la montaña hacia el relevo. Tuve un golpe de suerte. La primera persona que me encontró no fue un miembro de la tropa de Tabitha, sino un alma caritativa. Al pie de la montaña, justo fuera del territorio de Tabitha, un hombre llamado Neil había establecido una pequeña choza. Era un remanente del grupo que originalmente se había asentado en la Montaña Negra. Neil había sido elegido para quedarse en los límites del territorio de Tabitha, impidiendo que entraran personas insensatas. Una forma de proteger a la gente del manicomio en la cima de la montaña. Para ello, incluso intentaron destruir el equipo que permitía a Tabitha transmitirse. El mismo equipo que Raúl, sin querer, había venido a reparar.
Aunque no había sido culpa de Neil que Raúl se encontrara en apuros. Había un segundo camino que subía a la montaña, al este, que tanto Neil como yo habíamos pasado por alto. Era la ruta más peligrosa, y Neil no había dado por sentado que nadie la intentaría. A pesar del fracaso inicial, Neil me advirtió de lo que me esperaba. Aunque no planeaba derribar un centro de comunicaciones potencialmente importante, permitir que Tabitha permaneciera en el aire era peligroso. Estaba atrayendo a una multitud peligrosa a su control, una que fácilmente podría desatar en la región si alguna vez decidía que estar aislada no le convenía. Además de la posibilidad de ganar dinero con lo que pudiera rescatar de la montaña, tenía motivos de sobra para ayudar. El problema era que eran muchos más que uno de Neil y yo. Se convenció fácilmente de ayudar, ya que las reparaciones se debían a sus propios fallos para mantener a Raúl fuera. Juntos, ideamos un plan sencillo. Neil iría delante de mí y nos reencontraríamos cerca de las afueras del repetidor, más arriba en la montaña. Las fuerzas de Tabitha le prestarían menos atención a él que a mí, ya que lo conocían. Una vez allí, nos reuniríamos y llevaríamos a cabo la segunda fase del plan. Entraría en el territorio de Tabitha y reuniría a todos los miembros de su tropa que pudiera. Los engañaría haciéndoles creer que un grupo de asaltantes y bandidos subía a la montaña para reclamar el relevo. Dada la psicosis del grupo de Tabitha y la ferocidad con la que protegían su territorio, se creyeron la mentira rápidamente. Con la mayoría de sus hombres a cuestas, Neil guió a la tropa montaña abajo, mientras yo me dirigía a su campamento. Sabía dónde estaba Tabitha. Neil me había dicho dónde encontrarla en el repetidor. Ninguno de los dos sabía qué hacer con ella. Solo sabíamos que tendría que salir de las ondas, y solo había una forma clara de hacerlo. Con eso en mente, me dirigí al campamento de Tabitha. Fue entonces cuando me encontré con un obstáculo. Un trueno resonó en el aire al detonar el misil, llenando de fuego y luz el lugar donde me encontraba apenas unos segundos antes. La onda expansiva me envolvió y me hizo tropezar, pero me mantuve en pie. La luz de la explosión me lastimó los ojos, deslumbrando contra la visera de mi casco de moto. Agravada por la dosis de Cateye que había tomado. Neil y yo decidimos esperar hasta el anochecer para que me fuera más fácil colarme en el recinto de Tabitha. Los nocturnos serían más difíciles de ver que yo, pero no contaba con muchas ventajas. Que Neil los guiara montaña abajo era lo más cerca que podía estar de un tiro limpio, y debería haber bastado para inclinar la balanza. Desafortunadamente, no contábamos con que alguien se quedara para cubrir su puesto. Con un lanzamisiles. Habríamos traído a Bones si hubiéramos tenido. Aún así, salí corriendo a esconderme. Los lanzamisiles tardaban en recargarse, sin importar el tamaño o la potencia de su usuario. Eran segundos preciosos para interponer algo sólido entre ellos y yo, para intentar tener una idea más clara de dónde estaban. A través del extraño tono que Cateye puso en mi visión, pude ver el conjunto de transmisión que comprendía la estación de Black Mountain. 4 edificios, 3 de ellos construidos por albañiles, otro una chabola de chatarra. Uno de los edificios de albañiles tenía 2 plantas. Solo podía suponer que era el edificio principal de transmisión. Los otros 2 debieron haber sido edificios de almacenamiento y mantenimiento, en algún momento. Frente a ellos, con vistas al acantilado por el que Neil y yo habíamos ascendido, había una torre auxiliar. Los cables que aún colgaban y se extendían hasta el conjunto de satélites en la cima de la colina significaban que este se conectaba de nuevo al edificio. Sin mejores opciones, corrí a refugiarme en el edificio más cercano y me escondí tras un muro, la chatarrería destruida junto a la puerta. Me di cuenta, que no me protegería del siguiente cohete. Tan rápido como habría sido para detenerme, pasé corriendo junto a la chatarrería y me escabullí tras un par de contenedores, antes de dirigirme a uno de los edificios más resistentes. Ni un segundo antes de que los contenedores explotaran detrás de mí, casi volándome de nuevo. Intentaba con todas mis fuerzas no maldecir por habernos perdido un Nightkin. Tenía que ser el que blandía un lanzamisiles, lo cual era casi tan malo como cuando tuve que luchar contra el que estaba matando a Kathleen Novak. Lo único bueno era que era una sola bala explosiva en lugar de cientos de pequeñas balas más rápido que un pestañeo. No es que esquivar una explosión fuera más divertido. Cuando no resonó otra explosión a mi alrededor, supuse que el nocturno al menos era lo suficientemente astuto como para no desperdiciar munición. Tabitha parecía tan estable como un nocturno promedio, quizás menos. Probablemente no le haría gracia que uno de ellos destruyera su hogar mientras intentaba aplastar a alguien. No cambió el hecho de que dispararían si lograban obtener una imagen clara de mí.
Teniendo en cuenta el ángulo desde el que había venido el ataque, calculé dónde podrían estar escondidos los nocturnos. Venía del acantilado, confirmado por el hecho de que no habían disparado más. Me moví hacia la parte trasera del edificio para asegurarme de estar completamente a cubierto mientras me agachaba. Había dos lugares a lo largo del acantilado donde los nocturnos podrían estar escondidos: la torre o el edificio de Tabitha. Cualquiera de los dos ofrecería la ventaja necesaria para un mejor disparo, incluso si no estuvieran precisamente disparando. Un terreno elevado es importante en la mayoría de los casos. Tras recorrer el edificio a lo largo, doblé la esquina y me adentré en el espacio entre este y el siguiente. Solo había unos pocos metros de espacio, suficiente para abrir una puerta, que podía ver en el edificio a mi lado, a mi derecha. El claro conectaba con el camino principal, lo que me daba una línea de visión hacia la torre de comunicaciones. Podía ver la mitad de la plataforma elevada que la rodeaba gracias a mi ojo de gato, pero parecía despejada. No sabía si eso significaba que los nocturnos estaban fuera de mi vista o, peor aún, que usaban un sigiloso. No lo sabría hasta que me acercara. Coloqué mi rifle de caza sobre mi hombro, con el cañón apuntando al frente. Agachado, empecé a caminar por el claro, atento a cualquier señal de movimiento. Los supermutantes ya eran criaturas resistentes. Los nocturnos supuestamente estaban un paso por encima de ellos. Ya era bastante malo tener uno blandiendo un lanzamisiles en mi dirección. Tenía que tener mejor puntería. Mi mirada recorrió la plataforma mientras avanzaba, pero no vi nada. Incluso en los breves instantes que mantuve la VAX abierta, no pude distinguir nada diferente. Cuanto más me acercaba al otro lado, al claro, más me encontraba pegado a la pared. Que no me hubieran disparado de nuevo no significaba que no lo fueran a hacer. Antes de llegar al final y salir al claro, encontré la puerta del edificio contiguo. Me adentré en su marco, buscando la pequeña protección que ofrecía, y observé el andén. Encontré al nocturno al frente del andén. Al entrar por la puerta, estaría de pie frente a mí. No sé cómo lo pasé por alto al principio. Quizá estaba dando vueltas por el andén cuando me vio. Pero no logró seguirme, al menos no lo suficiente. Seguía apuntando hacia atrás, cerca de donde había desaparecido junto a los contenedores. El lanzamisiles me esperaba, apuntando hacia abajo con sus enormes manecillas, sin duda recargado. Podía oírlo rechinar los dientes con impaciencia, con los dientes y las mandíbulas tensos. Con cautela, levanté el cañón de mi rifle y comencé a apuntar, apuntando con la mira a los cuernos traseros. Estaba a solo un par de metros, prácticamente a quemarropa para un rifle. Respiré lentamente, apretando el gatillo con el dedo, justo hasta que lo detuvo en el punto de ruptura. El nocturno extendió su mano izquierda hacia el otro brazo, tocando un dispositivo montado en él. En un abrir y cerrar de ojos, el aire se distorsionó a su alrededor, mientras el chico sigiloso en su brazo los envolvía en la oscuridad, prácticamente desapareciendo de mi vista. Disparé de todos modos. Un trueno resonó en mi rifle cuando la bala se dirigió a su objetivo. Supe que lo había encontrado cuando un fluido oscuro brotó de la capa del sigiloso. Apuntaba a la cabeza del nocturno, y eso era una buena señal de que había dado en el blanco. Lamentablemente, no lo suficientemente bien. El nocturno huyó de dolor ante el repentino ataque, y apenas pude distinguir la forma distorsionada de su cuerpo, que se giraba para mirarme. Había oído decir que los supermutantes se encogían de hombros ante un disparo como si fuera una picadura de mosquito. No se me había ocurrido que tratarían la cúpula con un 308 de forma similar. Golpeas como una mutaracha. Gritó el nocturno, con una voz ligeramente arrastrada. Mi mano saltó al cerrojo de mi rifle, apresurándome a cargar un nuevo cartucho antes de que lo inevitable se acercara a mí. Como era de esperar, fui demasiado lento. Con un destello de luz distorsionada y humo, un misil saltó del arma del nocturno y voló vagamente hacia mí. Me estrellé contra el marco de la puerta, incapaz de moverme. Como era habitual, el simple hecho de hacerlo me apartó de la trayectoria del misil, que regresó por donde había venido. Cayó al suelo al final del camino y explotó, destrozando la mampostería y esparciendo rocas y tierra por el callejón en un embudo de aire forzado. Una de esas rocas, o quizás un trozo de mampostería rota, se levantó lo suficiente como para alcanzarme en el pecho. Atravesó mi armadura de cuero y se hundió en mi costado izquierdo. La fuerza adicional me azotó contra la puerta, aturdiéndome por un momento. Mi mano se soltó del cerrojo del rifle para sujetarme y evitar que cayera. Miré hacia abajo y vi el trozo de roca que sobresalía de mí.
Mierda, juré al darme cuenta de lo cerca que había estado, antes de darme cuenta de que tenía un trozo de roca sobresaliendo de mi pecho. Y luego me di cuenta, aún más rápido, de que iba a volver a suceder en cualquier momento. Dejando de lado la precaución, salté del marco de la puerta y estiré la mano hacia atrás para cerrar el cerrojo de mi rifle. Introduje otra bala en la recámara, abrí el VAPS a la fuerza y ralenticé el tiempo lo suficiente para intentar escudriñar la oscuridad. Tenía unos segundos preciosos hasta que el nocturno disparara de nuevo. No pude verlo. Entre el Stealth Boy, el impacto contra la puerta y tener que esquivar el misil, perdí al Niggkin. Sin embargo, no podría haber ido muy lejos, ni rápido ni si estaba recargando. Gracias a los efectos del ojo de gato, observé la plataforma y escaneé la escalera. Los sigilosos no podían cubrirte por completo. La forma del cuerpo seguía ahí, como aire caliente brillando en el frío. Resaltaban más cuando el usuario se movía o cuando la zona estaba bien iluminada. Ambas cosas dificultaban que el sigiloso dispersara la luz entrante, sobre todo si los movimientos eran rápidos. Por el contrario, la zona más oscura era mucho más difícil de ver. Recargar un lanzamisiles no era rápido ni sutil, pero el Niggkin estaba en su mejor momento. Si no hacía nada, no sabría dónde estaban hasta que viera la explosión del lanzador. Para entonces, me faltaba menos de medio segundo para que me volaran por los aires. Tuve que empujarlos primero. Con el cañón de mi rifle agachándose, salí disparado de mi escondite y corrí hacia las escaleras que conducían a la plataforma. Un cambio de ángulo lo obligaría a moverse, y el VATS entrecortado me dio unos segundos para intentar distinguir su forma. Si disparaba, no estaría en el mismo sitio. Pero también estaba completamente fuera de mi escondite, y me lanzaba de cabeza hacia 180 kilos de músculo y rabia psicótica, suponiendo que no hubiera otros nocturnos esperando para unirse a nosotros. Con uno era más que suficiente. Mis ojos recorrieron la plataforma y las escaleras que la conectaban mientras avanzaba por el claro, buscando furtivamente cualquier señal de dónde estaba el Niggkin. Lo conseguí al ver el aire vibrar y moverse junto a la barandilla de la plataforma, y una figura camuflada pasó junto a ella. La figura se desplomó frente a la barandilla, cayendo al suelo y preparándose para saltar hacia mí. El cañón de mi rifle de caza se dirigió hacia ella y disparé, apuntando a lo que supuse era el centro de masa. No lo supe, con las distorsiones que lo cubrían. Por lo que sabía, lo fallé por completo. Justo cuando el rifle retrocedió en mi mano voló hacia el cerrojo, accionándolo. Entonces, la figura camuflada del nocturno cargó hacia mí. Despejó el espacio entre nosotros justo cuando cerraba el cerrojo de mi rifle. Un objeto grande y alargado se desvaneció y se deformó en el aire, y me agaché, esquivando por poco el impacto, que rozó el lateral de mi casco de motocicleta. El sonido del impacto fue duro y estridente, inorgánico. Asumí con seguridad que blandía el lanzacohetes como si fuera un garrote. La respiración del nocturno salía entrecortada y pesadamente, pero nada en su voz sugería cansancio. Somos el futuro. Agarré mi rifle de caza con ambas manos y le devolví el favor. Asenté el pie en el suelo y ataqué al nocturno. La culata impactó contra algo, y el nocturno emitió un gruñido de lo que supuse era dolor. Con ellos era difícil saberlo. Era difícil seguirles la pista, mientras maniobraba alrededor de su flanco, evitando su siguiente ataque. Bajé la mano al cerrojo del rifle y disparé la siguiente bala. Justo cuando se abrió el cerrojo, algo salió disparado y se estrelló contra mi cabeza. Mi casco amortiguó el impacto, pero sentí un peso sobre él, algo que me presionaba. Entonces fui alzado por los aires, colgando de mi casco mientras mis pies se movían inútilmente por el suelo. Al estar tan cerca del nocturno, la capa del sigiloso se desvaneció, y los dedos regordetes de una mano me envolvieron parcialmente la cabeza. Las distorsiones del cuerpo del nocturno se hicieron más evidentes al encontrar una forma de rastrearlas. Mis manos se apresuraron a cerrar el cerrojo, a aprovecharlo antes de que me lo arrebataran. Antes de que pudiera, salí disparado hacia el suelo. La parte trasera de mi casco se estrelló contra el pavimento. Luego retrocedí y lo hizo una segunda, tercera y cuarta vez mientras el nocturno me hacía una pelota en la cabeza. Si no fuera por la poca amortiguación, probablemente me habría desmayado después del segundo. Ahora casi caigo en el tercero, porque sé que fueron más de 4. Sin embargo, después de todos ellos, el nocturno me presionó, aplastándome la cabeza contra el pavimento. Mis pensamientos se desvanecieron. Aplastarte. Gruñó el nocturno. Calla la voz de tu cabeza. No pude distinguir si estaba hablando de su voz de cabeza o de la mía.
Cuando mi casco empezó a crujir por la tensión, levanté las piernas y las apoyé contra el nocturno. Sin embargo, con un empujón, me di cuenta de que no iba a poder quitármelos de encima, así que me conformé con intentar quitármelos de encima. Entonces el lanzacohetes cayó al suelo junto a mí, y la otra mano del nocturno me agarró el tobillo. Lentamente comencé a levantarme del suelo mientras una especie de tenaza de acero me aplastaba la pierna. Mis pensamientos se aclararon lo suficiente como para darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Apreté el cañón de mi rifle contra el objeto blando y carnoso más cercano que encontré y apreté el gatillo. El fogonazo se distorsionó a través del camuflaje, deformando y envolviendo la figura del nocturno, iluminándola brevemente. Los había alcanzado en el hueco del pecho. La respiración del nocturno se entrecortó, antes de gruñir. Te despediré. Quedaba la luz justa para ver qué venía después. Agarrándome por ambos lados, los nocturnos me estrellaron contra su rodilla, doblándome como si fuera leña. Podría haberme considerado afortunado de que no me hubiera dado por la espalda, pero no lo sentí así. El impacto me dejó sin aliento, seguido de cerca por el contenido de mi estómago, que se esparció en mi casco. Aunque ahogarme con mi propio vómito no era mi intención, ni lo que el nocturno tenía en mente. Continuó levantándome, mientras mi rifle se me escapaba de las manos, que intentaban despejarme el espacio para respirar. El nocturno me levantó por encima de su cabeza, agarrándome con fuerza. Luego empezaron a tirar. Sentía los músculos del cuello tensarse, mientras los tendones que lo conectaban con la pierna se tensaban. El dolor rebotaba entre ambos mientras mis manos arañaban el casco, intentando quitárselo. Abrir la VAX, aunque fuera por un instante, era un infierno, prolongando mis últimos momentos en una agonizante eternidad. «Muere», gritó el nocturno. Mi mano agarró la correa de mi casco de motocicleta y la soltó. El casco se desprendió de mi cabeza cuando el noctámbulo me lo arrancó, dejándome colgando torpemente de la pierna. El resto de mi cuerpo se estrelló contra el suelo, y el dolor se extendió a mi pierna atrapada. A través de su agarre, sentí al noctámbulo moverse, quizá al darse cuenta de que no sostenía mi cabeza decapitada entre sus manos. Preciosos, preciosos segundos. Saqué esa pistola de mi cadera y la apunté contra la parte más cercana del Nightkin, apretando el gatillo. El destello del cañón reveló que le di justo debajo del muslo, en la rótula. El Nightkin se dobló cuando la bala atravesó su camino, arqueando la cabeza hacia abajo de repente. La luz distorsionada me lo mostró. Con menos de medio momento para pensar, levanté rápidamente esa pistola y volví a disparar, apretando el gatillo hasta que el tambor se vació. Cada fogonazo iluminaba la mira de mi Kateye, trazando la silueta del Nightkin. Cada disparo era distinto a medida que las balas le arrancaban nuevos trozos de la cabeza. Para cuando el cuarto y último golpe, el tercio superior y buena parte de sus ojos habían desaparecido. Exhaló un fuerte traqueteo antes de golpearse la otra rodilla y caer de golpe. Justo encima de mí. Incluso con todo ese peso encima, durante un buen rato no me atreví a moverme. Con todo el ruido que hacíamos, era muy probable que alguien viniera a comprobarlo. No podía creer que Neil los estuviera distrayendo tanto. En cierto modo, tenía razón. La puerta del edificio de Tabitha se abrió y un nocturno asomó la cabeza. «Silencio, tonto», gritó otro Nightkin. «Armas un barrito». Sin siquiera molestarse en comprobar lo que había sucedido, el Nightkin cerró la puerta de golpe, dejándome solo una vez más. Tras acabar con los bandidos que Tabitha había dejado de guardia, me escondí en uno de los edificios. Me tomaría un segundo para curarme las heridas y pensar en mi siguiente movimiento. Neil no iba a poder mantenerlos distraídos para siempre. Si queríamos acabar con Tabitha, teníamos que hacerlo rápido. Sin embargo, mientras me recuperaba, me di cuenta de que el edificio en el que me encontraba también servía de celda para Raúl. Un breve repaso de los diversos papeles y notas me indicó lo que necesitaba para comunicarme con él. Al principio, fue una conversación tensa. Raúl no era muy confiado, dado que llevaba tiempo preso. Sin embargo, tras el enfrentamiento inicial, llegamos a un acuerdo. Me explicó lo que Tabitha quería que hiciera y cómo no podía hacerlo con lo que tenía a mano. Dado que acababa de liberarlo, Tabitha probablemente vendría pronto para intentar matarnos a ambos, a menos que hiciéramos algo. A falta de una mejor opción, salvo luchar, decidí hacer lo que pudiera para ayudar a Raúl a que Ronda volviera a funcionar. Tabitha, que solo había escuchado a medias la conversación, asumió que solo estaba ayudando a Raúl a escapar e intentó detenernos enseguida.
De alguna manera, logramos llegar a donde Ronda estaba retenida y con nuestras dos neuronas funcionando. Entre lo que yo sabía, lo que Raúl sabía, y las pocas piezas que teníamos, pudimos revivir a Ronda. La situación posterior fue tensa, pero tener a su cuidadora de vuelta tranquilizó a Tabitha lo suficiente como para que aceptara al menos algo de razón. Renunció al control de la Montaña Negra y permitió que sus seguidores fueran guiados a otro lugar. Es decir, hacia personas que realmente estaban decididas a ayudarlos, en lugar de explotarlos para obtener fuerza mental. Algo que probablemente no habría sucedido en muchas otras circunstancias. Tabitha acabaría huyendo, con Ronda a cuestas, antes de que pudiéramos detenerla. Era imposible saber si la situación con ella se repetiría más adelante. Pero con lo que ya teníamos entre manos, dejarla ir por el momento era un mal necesario. Con Raúl y yo trabajando en Ronda, al menos nos habíamos asegurado de que pasara mucho tiempo antes de que volviera a fallar. Liberado de su prisión, y sin mucho mejor lugar a donde ir, fuera de una choza destartalada, Raúl y yo charlamos un rato, dije. La verdad es que no tenía mucho que hacer, y me pareció que sus conocimientos eran útiles. Cualquiera de los dos habría muerto si no hubiéramos conseguido que Ronda funcionara, cosa que no habríamos conseguido por nuestra cuenta. Yo conocía atajos y trucos, pero él sabía cómo funcionaban las máquinas. No me costó mucho convencerlo de que viajara conmigo. Le rasqué la barbilla a Zue y miré a todos. El resto es historia. Los demás habían abandonado casi por completo el juego. Sus cartas estaban sobre la mesa, casi boca abajo, y todos escuchaban atentamente mi relato. Coco me observaba por encima de sus gafas de sol, con los dedos entrelazados. Velvet tenía la misma mirada enérgica que asociaría con Ruby y Nora, esa sensación de intriga. Fox tenía los ojos cerrados, aunque eso no era la diferencia, pero quizá los usaba para concentrarse. Yatsu tenía la barbilla apoyada en el puño, con el ceño fruncido. Los demás, mis amigos, escuchaban con la misma atención que siempre que les hablaba del Mojave. Ya se había convertido en algo habitual para ellos. Pero era igual que cuando les hablé de Ghost Springs. Había algo más. Dejé a Zue en la mesa y volví a cenar. Se escabulló bajo la mesa, preparándose para cobrarles el diezmo una vez que la cena estuviera repartida. Lo cual comencé a hacer, llenando platos y preparándome para pasarlos a la fila. ¿Tan difícil fue?, preguntó Coco, sonriendo con suficiencia. Más de lo que jamás sabrás, repliqué. ¿Cómo se supone que voy a mantener mi misterio distante si te cuento cómo hago amigos? Mis compañeros, JNPR y un buen grupo de FUI se rieron un poco con el chiste. La verdad es que hice todo lo posible por elegir lo que más me interesaba. Raúl era el único del grupo que seguía presente la mayor parte del tiempo. Tuve que reservar tiempo para reunirme con Boone. Verónica y Arcade estaban ocupados con los seguidores, Lily estaba en tratamiento y Cass, al menos no tenía que preocuparme por Rex. Siempre se alegraba de verme. Tenía que esperar que Ed estuviera bien, pues no había sabido nada de él desde que se fue al este. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me arrepentía de no haber tenido más tiempo para preguntarle a Raúl qué estaba haciendo. Me había dicho que tenía un proyecto que quería enseñarme. Debería haberle preguntado más al respecto. ¿Y qué era exactamente Ronda?, preguntó Velvet. Dijiste que ellos, eran una especie de máquina. ¿Era como un asistente del fiscal? Ada, asistente de diálogo de accesibilidad. Pregunté, intentando sacar lo mejor de mi cabeza. Nunca he tenido del todo claro cómo funcionan, es como un sonar para el oído, ¿no? Fox se encogió de hombros y asintió levemente. Básicamente, Fox usa uno, asintió Velvet. Aunque no parecía que Ronda lo fuera, aún así sonaba bastante avanzado. No lo era, no del todo, asentí. No estoy del todo seguro de dónde salió Ronda, pero parecían más bien un trabajo a medida. Lo mejor que puedo describirlo es como alguien que tomó uno de esos viejos drones Atlas y logró combinarlo con una interfaz de personalidad más compleja. Ronda era básicamente la cuidadora de Tabitha, asegurándose de que nunca se saliera demasiado de lo normal, por así decirlo. Algo así como Ren y Nora, pero con un poco más de matices psicológicos. Oye, qué grosero, graznó Nora. No es inexacto, dado lo que nos has contado sobre tu crianza, respondí. Tampoco tiene nada de malo. El vínculo traumático es la forma en que muchos humanos lidian con situaciones estresantes. ¿Trauma, qué? ¿Dónde encontró Tabitha un dron Atlas?, preguntó Velvet. Eres de Vacuo, ¿verdad? ¿Cómo voy a saberlo? Me encogí de hombros, buscando rápidamente una respuesta.
Con todas las operaciones mineras de SDC en la región, es posible que ella o alguien más haya rebuscado entre la chatarra y haya logrado reconstruir algo. No podía decirle que Ronda era un don manitas. No sabría qué era eso, y yo no iba a reabrir esa caja de Pandora en ese momento. ¿Qué parte de Bakuo era esto?, preguntó Coco. Como dijiste, es un lugar grande, pero me parece extraño que un repetidor CCT se convirtiera en un campamento de bandidos y no obtuviera respuesta. Muy lejos, al oeste, dije, negándolo todo. Allá donde andan los animales salvajes. Coco miró a su compañero, como buscando más confirmación. Lo único que Fox pudo ofrecer a cambio fue un encogimiento de hombros, con indiferencia. Aunque fuera de Bakuo, no era como si pudiera conocer todo el reino. Yo solo conocía el Mojave también porque lo recorría constantemente a tropezones, y era una región comparativamente más pequeña que medio continente. La respuesta fue, al menos, suficiente para satisfacer a Coco por el momento. Se encogió de hombros y se dedicó a cenar, igual que los demás. Observé sus reacciones, prestando especial atención a cómo Weiss parecía saborear el plato, relativamente sencillo. ¿Veredicto?, pregunté. Coco se adelantó a Weiss. Le vendría bien un poco más de pimienta. Después de echar a Coco por ser una pesada, todos salieron a disfrutar de la cena, antes de volver a la actividad. Finalmente, permitimos que Coco volviera con nosotros, después de que se tranquilizara un poco. Después de fregar los platos, pensé que era hora de continuar con la otra parte de la noche, la terapia. Fui no tenía mucho que decirle a favor ni en contra, simplemente pareció comprenderlo en silencio y lo dejó pasar. Dado todo lo que había estado sucediendo últimamente, mi decisión de con quién hablar era bastante obvia. Por desgracia, Yang decidió salir corriendo de la habitación en cuanto saqué el tema. Lo cual fue de lo más irritante. Si intentaba disimular que algo la preocupaba, había hecho un trabajo fantástico descartando esa idea por completo. En cualquier caso, no iba a presionarla para que diera una explicación, no entonces. Si algo realmente la preocupaba tanto, iba a requerir algo más delicado que perseguirla por el campus. Por experiencia, eso no acabó bien. En lugar de eso, le di la palabra al resto del grupo y, después de un poco de persuasión, conseguí un voluntario dispuesto. A diferencia de mi sesión con Ruby, Blake y yo nos sentamos cerca de algunas flores ornamentales. Ninguna de las que traje, así que probablemente solo eran para adornar. Aunque eso no significaba que las mías estuvieran más seguras a veces. Me senté con las piernas cruzadas frente a Blake, su mirada fija en mí, fija e intensa. Al principio pensé que era porque estaba enojada o molesta. Sin embargo, al no decir nada, me di cuenta de que simplemente estaba absorta en sus pensamientos. Así que nos sentamos allí unos minutos, mientras dejaba que Blake ordenara sus pensamientos. No había prisas, y me pagaban por hora con mi sustento y buenas vibras. Era para su beneficio, así que me conformé con que se tomara el tiempo que necesitara. Unos minutos más tarde, ella abrió la conversación. El sol está bien, dijo Blake solemnemente. Me di cuenta, aunque creo que aún le queda algo de recuperación, dije, recordando el entrenamiento que su equipo había tenido ese mismo día. San dio una buena pelea, pero noté algunas cosas que no me parecían bien. Prefería un brazo sobre el otro, evitaba ciertos golpes, cosas sin importancia. ¿Puedes ir a verlo mañana?, preguntó Blake, apartando la mirada de mí. ¿Estás preocupado por algo?, pregunté. Blake no respondió, aunque su culpa parecía obvia. No puedes castigarte por todo lo que sale mal, le dije. Quiero empezar agradeciéndote, dijo Blake, decidiendo redirigir la conversación. Por todo lo que has hecho para ayudar. No sé cuánto habríamos podido lograr sin ti, ni hasta dónde habríamos llegado, pero eso no cambia lo mucho que aún nos queda por recorrer. Solo porque logramos detener lo que planeaban por el momento, conozco al colmillo blanco. Esto no ha terminado, estamos lejos de terminarlo. ¿Y vas a estar castigándote todo el tiempo, no?, pregunté. Ese no es el punto, intentó rebatir Blake. ¿Qué carajo?, le respondí de inmediato. No creas que no puedo leer una conciencia culpable. Tengo derecho a hacerlo, dijo Blake, desafiante. De todos en esta situación, yo tengo derecho a hacerlo. Mucho de lo que está sucediendo podría haberse evitado si hubiera tomado mejores decisiones. No puedo deshacerlo, pero eso no significa que no pueda sentirme culpable. No lo negué, sino que asentí. Tenía razón en que podía sentir remordimiento por sus decisiones. Eso no significaba que estuviera bien o mal, ni que yo estuviera de acuerdo. Simplemente era algo que podía hacer.
Después de un momento, la rebeldía inicial se desvaneció, al tiempo que la culpa volvía a acosarla. Pero tuve que preguntar. ¿Esto tiene que ver con ese pelirrojo que le rompió el brazo a Sam? La mueca de Blake se hizo más profunda, una respuesta bastante verdadera sin palabras que la respaldaran. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pregunté. Está claro que tiene algún tipo de venganza contigo, como en todo lo demás. Otra opción, dijo Blake con la voz llena de dolor. Una que debí haber tomado antes. Debí saber que encontraría la manera de lastimarlo si nos cruzábamos con él. Sabía que lo haríamos si insistíamos lo suficiente. Me parece que tienes una historia, más que un simple rencor. Le dije. ¿Por qué no dijiste algo antes? Adam fue la primera de una serie de malas decisiones, dijo Blake, mientras su mueca se suavizaba poco a poco, llenándose de lo que solo podía describir como tristeza. Pensé que era alguien diferente. Me mostró lo que quería ver, lo que creía que quería ver, no fue hasta que vi todo lo demás que me di cuenta de que había cometido un error. Sus ojos amarillos se clavaron en mí. Él y yo no queríamos lo mismo. Ni de lejos. Lo entendí, dije, asintiendo. La última vez que lo vi, estaba en una misión, dijo Blake. Estábamos robando un tren de suministros de la SDC, por una de las líneas que discurre fuera de las fronteras oficiales de Vale. Aún estábamos cerca de su territorio, pero no lo suficiente como para que los cazadores interfirieran. No lo suficientemente rápido, de todos modos, dije. Puede que los cazadores no interfieran dentro de las murallas de la ciudad, pero no creo que no hubieran intervenido si hubieran recibido la llamada a tiempo. Tal vez. Dijo Blake, sin comprometerse. Éramos solo nosotros dos. Íbamos a detener el tren el tiempo suficiente para que otros descargaran la carga. Iba a ser peligroso, sobre todo para nosotros dos. Aunque se suponía que solo estaría tripulado por drones, máquinas del SDC. Cualquier resistencia que encontráramos, podríamos lidiar con ella, bajó la mirada. Casi nos enfrentamos a más de lo que podíamos manejar. Adam me dejó a cargo de gran parte de la lucha dura. Ese robot araña de los muelles. También luchamos contra eso, y casi me mata. Mierda. Murmuré, recordando esa cosa, el escorpio. Pude igualarlo en el T-51, pero no podía imaginar nada menos que una batalla cuesta arriba para alguien que no estuviera armado con un EMP. Logramos pasar, y pensé que Adam lo había destruido. Supongo que me equivoqué, dijo Blake, respirando lentamente. Mientras él se ocupaba de ello, me adelanté lo suficiente para darme cuenta de que el tren no estaba deshabitado. Había una pequeña tripulación operándolo, y estaban aterrorizados. No eran combatientes, solo personas que intentaban hacer su trabajo, y si Tauro los hubiera visto, los habría matado. Sin testigos. Supuse. Bien. Respondió Blake en voz baja. Ya había visto suficiente para saber qué iba a pasar. Entre eso y lo cerca que estuve de morir, me di cuenta de que Adam no lo hacía por las mismas razones que yo. Todo simplemente, encajó, negó con la cabeza. Separé los vagones del motor y puse la mayor distancia posible entre el colmillo blanco y yo, y Tauro se lo tomó como algo personal, dije. Porque no querías que muriera nadie más. Mis decisiones han lastimado a gente, dijo Blake. Gente que nunca conoceré, que no hizo nada para merecer esto, y gente como Sam. Me clavó la mirada, amarilla y penetrante. Tú, nuestros compañeros, nuestros amigos, se encogió un poco. No deberías pagar por mis errores. No lo somos, le dije. Como tampoco lo es cualquier otra persona. Pero la gente sí lo es, insistió Blake. Y no quiero eso, no quiero que ninguno de ustedes salga lastimado, que muera. Se acurrucó aún más. Porque sé que esto acaba aquí. No, no lo es, respondí. Sí. Lo hace, dijo Blake, queriendo ignorarme por completo. Y eso me asusta. Conozco el colmillo blanco mejor que tú. Solo terminará cuando alguien muera. No quiero que muera nadie más, me miró fijamente. Pero siento que eso es lo que va a pasar ahora. ¿Crees que eso está bien o mal? Pregunté. ¿Que esto solo puede acabar con alguien muerto? La mirada de Blake bajó. Ni siquiera lo sé. Siento que, es la única manera de que esto termine. Quizás ahí residía el meollo del asunto. No que lo que ocurría estuviera bien o mal, sino que ella lo sentía con certeza. ¿Crees que compensaría tus errores? Pregunté. Si tú, o alguien más de nosotros, muriera de repente. Blake no respondió. Seguí insistiendo. ¿Revertiría de repente todas las muertes, los robos y el caos? Pregunté.
¿Haría que Tauro cambiara de opinión, se diera por vencido y volviera a casa? La frente de Blake se entrecerró amargamente. ¿Te haría sentir algo más que ya no es tu culpa? Pregunté. ¿Que no eres responsable de nosotros, de nuestras decisiones ni de sus consecuencias? No quiero morir, replicó Blake con vehemencia. Entonces deja de pensar que eso va a solucionar tus problemas, le dije. No lo hará. No puedes escaparte a ningún sitio al que no te sigamos para ayudarte. Te ayudaremos, te guste o no. Y cuando nos lastimemos, esa fue nuestra decisión. Una decisión que tomamos porque nuestra amiga estaba en apuros y necesitaba nuestra ayuda. Eso no cambiará el miedo que tengo de que te lastimes. Espetó Blake. Decirme que no tenga miedo no lo soluciona. Lo sé. Le dije. Pero así es la vida. Arriesgarse a que te van a hacer daño porque te importan los que te rodean. Todos conocemos los riesgos, aunque la realidad nunca parezca estar ahí. Hasta el momento en que lo está. Blake me miró con amargura, antes de volver a bajar la vista al suelo. Conocía esa mirada. Sabía lo que sentía. Demasiadas veces me había sentido así. Por tener a mis compañeros en el Mojave conmigo. Cómo bastaba con que algo saliera mal, y ese era el fin para ellos. Todo recaería sobre mí, por haberlos llevado allí. Pero todos sabían lo que pasaba, vinieron porque sabían que era lo correcto. Incluso Cass, dejé escapar un suspiro lento. En Mojave, con mis amigos, mis compañeros, siempre era una apuesta arriesgada, le dije. Mojave es un lugar peligroso, incluso en los mejores momentos. Cuando viajábamos, no eran los mejores momentos, aunque no lo pareciera. Las orejas de Blake se aplastaron contra su cabeza mientras me miraba. Sin embargo, en las buenas y en las malas, siempre estuvieron ahí para mí. Nunca cuando lo esperaba, pero de alguna manera, siempre cuando lo necesitaba, continué. No quería ponerlos en peligro, aunque fuera para lo que se habían comprometido. A pesar de eso, aproveché el riesgo, hasta que intenté no hacerlo. La mirada de Blake se suavizó mientras seguía contándole cosas. No podía distinguir qué estaba asimilando mientras se acurrucaba, pero aún así me esforzaba. Terminamos aceptando una serie de trabajos que cada vez salían mal, expliqué. Eran peligrosos, más de lo normal. Nos pasaron factura a cada uno de nosotros, algo que no esperábamos. Cuando se volvió demasiado, intenté tomar la decisión por ellos, que se quedaran mientras yo volaba solo. Cargar todo ese peligro sobre mí en lugar de dejar que estuvieran en la mira conmigo, negué con la cabeza. Lo único que conseguí fue preocuparlos, porque iban a hacer lo que tenían que hacer. Sobre todo si yo iba a ser un idiota al respecto. La mirada de Blake volvió al suelo, contemplando mis palabras. La verdad es que no podría obligarlos a que me dejaran en paz, ni aunque quisiera. Si me metía en peligro, ellos estarían conmigo, pasara lo que pasara. Confiaba en ellos, porque era lo único que podía hacer. Eso nunca me impidió tener miedo de que se lastimaran, ni aterrorizarme cuando ocurría o cuando, negué con la cabeza. Pero al final siempre estarían ahí. El peligro no importa tanto cuando te importa el porqué. Entonces se supone que debo aceptar que ustedes estarán en peligro por mis decisiones. Preguntó Blake. ¿Que podrían morir por mi culpa? No, solo tienes que aceptar que, llegado el caso, todos estamos dispuestos a afrontar cualquier peligro contigo, le dije. Aunque eso signifique morir en la colina contigo. Me estiré y me levanté del suelo. Al diablo con Tauro, con Colmillo Blanco y con cualquiera que diga lo contrario. Estamos aquí contigo porque nos necesitas. Me acerqué a Blake y le tendí una mano. Eso debería bastar. Bien o mal, moral o inmoral, enfrentamos el peligro juntos porque eso es lo que se supone que debemos hacer los amigos. Sobre todo si uno de nosotros lo necesita más de lo que jamás admitirá. Blake me miró la mano, luego a mí, y pude ver la mirada seca en sus ojos mientras todo giraba. Negó con la cabeza y me tomó la mano, dejándome ayudarla a ponerse de pie. Se quedó allí un momento más, antes de finalmente volver a hablar. Esta vez con una voz tan baja que casi no parecía la suya. Sé lo que puede hacer. Si alguna vez les pasa algo a alguno de ustedes, no sé qué haría. Le puse una mano en el hombro. Si pasa, lo averiguaremos juntos. Todos. Hasta entonces, que no cunda el pánico. Nos tenemos los unos a los otros, ¿vale? Blake asintió, prefiriendo no responderme. Sin embargo, después de un momento, se armó de valor para preguntar. No me vas a abrazar, ¿verdad? No pensaba hacerlo, le dije. Estoy bastante seguro de que no eres de las que dan abrazos. Eso me valió una leve sonrisa y una risita.
Gracias. Si necesitas algo, no tengas miedo de preguntar o de decirles algo a los demás, le dije. El trabajo en equipo es óptimo cuando no alimentamos activamente los miedos de los demás. Lo haré, dijo Blake, asintiendo mientras revisaba su pergamino. Deberíamos volver, todavía tenemos clase mañana. Suena bien, ¿estás listo? Pregunté. Blake asintió y comenzó a caminar por el camino, regresando a los dormitorios. Apenas 12 metros después, mi Pip-Boy me llamó. Levanté el brazo y lo revisé. Hacía tiempo que no lo hacía. Misión completada. ¿Qué hay de nuevo, Pussycat? Completado. Habla con Blake. Misión inicio. Fuego en la montaña, objetivo. Continuar investigando las actividades del colmillo blanco. Si bien esos dos ciertamente no fueron inesperados, hubo uno que no había planeado. Has ganado a Blake Belladonna como seguidor.